En esta ocasión lo que vamos a ver, un grupo de temas que incluye gráficas, incluye lo que es cómo resolver fórmulas, algunas funciones matemáticas y una variedad de temas que vamos a ir tocando. Lo primero que vamos a ver es cómo evaluar una fórmula. Ya vimos alguna opción creando nuestro alambrado, pero LabVIEW nos presenta otra forma. Entonces vamos a hacer una operación muy sencilla ahorita. Poner que requiero una variable X y requiero una salida Y. Vamos a ponerle Y1 porque vamos a tener varias salidas. Vamos a hacer varios ejercicios. Entonces tengo mi X y tengo mi Y. Entonces quiero evaluar alguna ecuación con esta variable y obtener mi resultado. Pues ya vimos cómo alambrar alguna fórmula. Ahorita lo que vamos a ver es una estructura, que es una estructura para evaluar fórmulas, se llama fórmula NOT. Esta estructura nos va a permitir escribir una fórmula tal cual en estos recuadros o una serie de fórmulas y que se evalúen. Lo que nosotros necesitamos aquí indicarle es cuáles son las entradas que vamos a utilizar, es decir, cuáles serían nuestras variables. Por ejemplo, le voy a decir en este caso que requerimos una entrada X y aquí es donde conectaríamos el control con el que el usuario va a asignarle el valor a X. También necesitamos asignarle cuáles serían nuestras salidas y vamos a decirle que necesitamos una salida Y1. Entonces la salida iría a nuestro indicador. Entonces aquí tendríamos una caja donde entra un valor, se evalúa una o varias fórmulas y me da una o varias salidas. Puedo tener varias entradas, puedo tener varias salidas. Ahorita vamos a empezar nada más con una. Entonces aquí lo único que hay que poner es una fórmula donde le voy a decir que Y1 va a ser igual a 5 por... Hay una función que sirve para elevar. Vamos a decir que eleve la variable X, el valor de X, que lo eleve al cuadrado. Y ya, esa es la función que quiero realizar. Tengo que terminar cada una de estas ecuaciones con punto y coma. De esa forma ya tenemos un código que va a evaluar esta ecuación con esta variable. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro panel frontal, vamos a darle algún valor a X, que 3, y evaluamos nuestra fórmula, ¿no? Entonces, 3 al cuadrado por 5 me da 45. Vamos a agregarle un poco de unas operaciones más. Vamos a decirle que quiero agregar un nuevo valor y le voy a poner aquí el nombre de una variable que se me ocurra. Voy a generar un número aleatorio. Entonces le voy a poner aleatorio, por ejemplo. Hasta ahí vamos a dejar. Y aquí vamos a decirle que genere un número al azar. Esto ya lo habíamos visto con nuestro generador de números aleatorios o random. Y ya la variable aleat va a generar o va a tener el valor del número aleatorio que se esté generando. Vamos a calcular, bueno, voy a poner mis salidas, voy a poner Y2, va a ser igual a el seno. Yo puedo poner aquí funciones trigonométricas de 2 por pi 3.141592, etcétera, por mi variable. Cerramos paréntesis y ponemos el punto y coma. Y puedo poner una tercera función, y3 igual al valor e, a la letra e, al neperiano elevado al número aleatorio más 3, por ejemplo. Entonces aquí tendría yo mis demás salidas. Aquí tendría mi salida Y2 y mi salida Y3. Bien, aquí tendría una serie de valores. Me daría el resultado, pero vamos a hacer una cosa, vamos a mejor graficarlos. Entonces, en lugar de ir teniendo un valor, vamos a generar una serie de valores y lo vamos a graficar. Para esto, vamos a utilizar una estructura de repetición for. Le voy a decir que quiero que lo haga para 100 valores y en lugar de que el usuario le esté dando nuestro valor, vamos a decirle que el número que se está generando en nuestro ciclo sea el que va a estar tomando el valor de X. Vamos a agregar aquí, mediante mis controles, hay un control que es para gráficas. Y la primera gráfica que vemos aquí es Waveform Chart. Vamos a tomar esta opción, vamos a ampliarla para que se vea nuestra gráfica. Bien. Ahora, lo que necesitamos es introducir estos tres valores a nuestra gráfica. Para introducir estos valores nosotros necesitamos empaquetarlos. Para empaquetar estos valores hay una función dentro del menú cluster que se llama bundle. Esta función lo que hace es tomar la cantidad de valores que se quieran empaquetar, ponerlo como en un bus y transmitirlos a otro control o a otro elemento. Entonces vamos a tomar la opción bundle. Si se fijan me da dos entradas
y una salida. A la salida, cuando están empaquetados, se le llama clúster. Entonces le voy a decir que conecte el primer dato a mi primera entrada. Inmediatamente me indica que tengo una entrada de tipo double, es decir, es un dato de tipo real. Mi segunda entrada. Aquí podemos arrastrar y ir creando más entradas según vayamos necesitando. Entonces aquí nada más con 3 elementos nos va a crear nuestro clúster, nuestro empaquetamiento. Y ahora sí, este grupo de datos lo conectamos a nuestra gráfica y ya tenemos aquí un programa que nos debe graficar. Si se fijan, me está marcando un error. El error es porque me falta un punto y coma. Vamos a ver las propiedades, la escala, la quiero logarítmica, ¿okay? La definimos antes de conectarle los datos. Y si se fijan, ya inmediatamente me colocó los datos y le damos a ejecutar. Ahí está nuestra gráfica. Entonces ahora sí ya alcanzo a ver valores muy pequeños y valores muy grandes. Bien, vamos a replicar el mismo ejercicio, pero sin utilizar la estructura de fórmulas. Entonces vamos a crearle una constante. Y ahora, ¿cómo iríamos escribiendo nuestras fórmulas? En el menú de matemáticas tenemos un submenú que es de funciones. Tenemos funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, aquí necesitaríamos la función seno y tendríamos que replicar nuestra primer fórmula. Lo que tenemos que hacer es primero indicarle a nuestra entrada y nuestra entrada va a ser, viene de una multiplicación. Estamos multiplicando. Hay una opción aquí en Numeric que es constantes matemáticas. Tenemos pi, por ejemplo, tenemos 2pi. Entonces ahí tenemos 2 por pi que multiplica a nuestro número aleatorio. Entonces vamos a colocar aquí nuestro generador de números aleatorios. Y lo que da aquí es lo que es la entrada a nuestra función seno. Esto iría a nuestro empaquetador, a nuestro bundle. Y ahí tenemos nuestro primer elemento. Ahora, vamos a crear la siguiente. Aquí en matemáticas, tenemos en elemental, tenemos su función exponencial, ¿sí? Y tenemos aquí potencia de x, que es la que estábamos utilizando, la función POW. Entonces esta función le vamos a decir, fíjense, tiene dos entradas. Una entrada sería el elemento al que quiero elevar, sería mi y aquí sería la x, a cuánto estoy elevando. Entonces el valor que quiero elevar, aunque ahí dice, nosotros le llamamos x, aquí nosotros necesitamos identificar cuál es el elemento que vamos a elevar a la potencia que nosotros le indiquemos. Y aquí, aunque diga x, nosotros aquí vamos a poner el valor o la potencia a la que quiero elevar. En este caso sería 2, ¿sí? Ya tenemos elevar x a la potencia de 2. Ahora lo que nos falta es la salida, multiplicarla por 5. Y aquí ya tenemos nuestra salida. Vamos a moverlo para que se vea. Nuestra salida multiplicada por 5 sería nuestro segundo dato a empaquetar. Y nos falta el neperiano. Entonces aquí en exponencial, la primera función es la función exp. Y lo único que va a hacer es tomar el valor aleatorio que tenemos acá y ese valor sumarle 3, ¿no? Que es lo que dice nuestra fórmula. ¿Ok? Y lo empaquetamos, arrastrarlo, ahí está nuestro bundle. Bien, y ahora sí, vamos a nuestro panel frontal, le decimos que queremos otra gráfica, la ajustamos más o menos para que quede ese tamaño y de una vez, para evitarnos problemas, le decimos que va a ser logarítmica y le decimos que va hasta 100,000. ¿Ok? Regresamos, buscamos dónde quedó y simplemente la conectamos. Vamos a ejecutarlo. Ok, y ahí nos da nuestra gráfica. Aquí lo que quiero que vean es que mi gráfica está dentro del ciclo
Entonces se evalúa la función, las funciones, e inmediatamente se empaca cada resultado, o los tres resultados en este caso, y se grafica. Se toma el siguiente valor, se evalúan las ecuaciones, se empaca la tercia de valores y se grafica. Y así lo va haciendo, uno por uno. Vamos a ver otra forma de hacer nuestras gráficas y vamos a ver otras gráficas. Les digo, y otros temas todavía vamos a ir tocando ahí. Entonces, vamos a crear un nuevo instrumento virtual. Vamos a crear también una estructura de repetición for loop para que se vayan evaluando las funciones que queremos graficar. Vamos a decirle también que va a calcular 100 valores y en este caso lo vamos a hacer sin la estructura de fórmulas. Entonces vamos a hacer una división y en la división quiero tener el valor de pi dividido entre 50 y ese valor irlo multiplicando por el consecutivo que nos va generando nuestro ciclo. Ok, ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a calcular, acuérdense en el menú matemáticas, aquí tenemos las funciones trigonométricas. Vamos a tomar la función seno, quiero que la evalúe y la voy a poner al límite de mi ciclo, es decir, no lo estoy mandando a mi gráfica directamente. Si se fijan aquí, se pone un cuadro que se llama túnel, pero inmediatamente está identificando que se van a generar un conjunto de datos, se va a crear todo un arreglo, un vector de datos, de 100 datos en este caso, de todos los cálculos que se realicen. Y posteriormente le vamos a decir que los grafique. Si yo aquí le dijera, vamos a agregarlo para ver todas las opciones, de una vez que me calcule la función coseno y también la salida, la coloco directo a otro túnel. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar estos datos, pero si se fijan, a diferencia de la otra gráfica, aquí primero se van a hacer todos los cálculos y después se va a graficar. Entonces aquí vamos a utilizar una gráfica que se denomina gráfica XY. Vamos a ponerla aquí, vamos a decirle que aquí calcule la gráfica del seno. Vamos a sacarla del ciclo y quiero que observen algo. Si recuerdan el alambrado, me indica que ahí va un valor numérico de tipo real por ser de color naranja. Pero fíjense a la salida, aquí también tengo que empaquetar mis datos. Entonces lo que voy a hacer es crear un bundle y como es una gráfica de tipo XY, necesito definir quién es X y quién es Y. En este caso, mi X va a ser, en este caso, mi X va a ser el número que se genera automáticamente de mi ciclo. Si se fijan, también lo está empaquetando, está creando un túnel y ahí está guardando simplemente 0, 1, 2, 3, 4. Lo pongo como primer elemento para que sea mi X, conecto el segundo valor y si se fijan ahora aquí dentro del bundle no dice double, sino que me da un par de corchetes indicándome que ahí hay un vector. Ahora sí lo conectamos a mi gráfica y vamos a ver nuestra gráfica. Ahí está, nuestra función seno. Vamos a duplicar esto, control C, control V, pero ahora vamos a graficar nuestra función coseno, pone los elementos donde él quiere, entonces vamos mejor a crear nosotros una. Entonces volvemos a crear nuestra gráfica, XY, le llamamos coseno, conectamos y ahí tenemos nuestra función seno y nuestra función coseno. Vamos a agregar una tercera. La voy a poner aquí. Vamos a quitar ahora nuestro elemento XY. Vamos a quitar este. Y ahora fíjense, voy a conectar ambas entradas, tanto coseno como seno. A ver, nada más que sí se vea que está separado. Para que se aprecie esto. Ahí están las dos entradas. Y para este caso vamos a crear nuestra gráfica XY. Y le vamos a llamar círculo. Ok, simplemente la conectamos. Ahí está. Y ahí tenemos nuestras tres gráficas.
Aquí lo que quiero que vean, bueno, aparte de la gráfica de tipo XY, este elemento, ¿no? Que aquí tenemos un escalar y aquí tenemos un vector. Aquí tenemos un escalar de enteros y aquí tenemos un vector. Y nos lo indica simplemente poniendo la línea más gruesa. Bien, vamos a hacer otro tipo de gráfica y ahorita lo que voy a crear es un ciclo dentro de otro ciclo. Vamos a crear una constante, vamos a hacer un ciclo de 10 y otro ciclo interno también que sea de 10 elementos. Entonces sería un arreglo, aquí vamos a tener un arreglo de 10 por 10, es decir, vamos a tener 100 elementos. Y ahorita vamos a simular nuestros datos, no tenemos una forma de adquirir datos o un elemento de donde estemos teniendo datos, pero los vamos a generar aleatoriamente y vamos a decir que esos datos los estamos tomando de algún sistema y mis datos oscilan de 0 a 100. Tiene valores de 0 a 100. Fíjense ahorita, yo paso al primer límite de mi ciclo, y igual como vimos en la gráfica anterior, de salida voy a tener un arreglo. Entonces en esta parte voy a tener un vector, pero ese vector va a estar dentro de otro ciclo, entonces voy a tener otro arreglo de vectores. ¿Eso qué es lo que me da? Pues me da una matriz. Entonces fíjense cómo aquí tengo un escalar, un vector, y a mi salida, ahorita no lo ven ahí, pero se va a ver más grueso mi salida, lo que voy a tener es una matriz. Entonces vamos a poner otro tipo de gráfica y vamos a poner una gráfica de intensidad. Aquí lo único que me va a mostrar es valores que van de 0 a 100, podemos cambiar la escala, y los que están cerca de 0 van a ascender hacia el negro, van a pasar por el color azul, y los que estén cerca de 100 van a pasar o se van a acercar al color blanco. Y aquí lo que les decía, fíjense cómo cambia mi indicador. Ahora lo que tengo es una doble línea. Esto me está indicando que tengo una matriz. Entonces, si notan aquí, tengo un escalar que es una línea delgada, una línea más gruesa me indica que es un vector. De todos los elementos que se generan en este ciclo, los 10 elementos que se están generando aleatoriamente, los pone en un vector y aquí tendría ahora sí que un vector de vectores, que no es otra cosa más que una matriz. Entonces genera un vector, vuelve, genera otro vector, genera otro y genera los 10 vectores. Y eso genera una matriz. Simplemente lo ejecutamos y ahí tengo una matriz de intensidades. Entonces cada valor, en lugar de ver el valor, yo veo cuáles están más cerca del 0 y cuáles están más cerca del 100, cuáles son más o menos intermedios. Entonces esto es lo que hace una gráfica de intensidades. No sé, quizá para análisis de imágenes, algún proceso que ustedes requieran para este tipo de gráfica. Lo que me interesaba aquí es que vieran los distintos datos, cómo los representa gráficamente LabVIEW. Bueno, con eso sería lo que veríamos hasta hoy, estos tres tipos de gráficas, los temas que vimos.